Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en nombre de Jesús. Quiero que mire bien lo que usted va a leer. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, es decir, algo que ya pasó, algo que ya se entregó, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Que hay un medio para poder accesar a lo que ya se nos dio, es el conocimiento de Cristo. Por medio, aquí hay otro medio, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, esto que viene a continuación es lo que usted debe hacer por lo que ya Dios hizo que leímos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, lo que ya se dijo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, oiga bien, porque si estas cosas están en vosotros, segundo, y abundan, que es distinto, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Último, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Amén, amén. Por unos minutos voy a hablar acerca de lo que hacemos los hijos por lo que hizo el Padre. Repito, lo que hacemos los hijos por lo que ha hecho el Padre. Obviamente estoy diciendo que hay algo que Dios hizo y que hay algo que nosotros debemos hacer. Cuando hablo de hijos, estoy hablando de todos aquellos que hemos recibido y creído en el Hijo de Dios, Jesús. Todo aquel que ha creído en Cristo es hijo de Dios por derecho, por potestad legal que Dios ha ejercido. En este sentido, como ya otras veces lo he explicado, la obra de la gracia de Dios se expresa en la salvación, mas nosotros debemos darle una respuesta a esa gracia que Dios nos comunica. Eso implica que nosotros no deberíamos solamente estar en la vida cristiana como beneficiarios, como quienes han recibido un beneficio, lo cual es cierto, sino que también nosotros debemos procurar ser productivos en aquellos que hemos recibido. Si usted leyó conmigo, se dio cuenta que hay una parte donde dice que si estas cosas, refiriéndose al conjunto de componentes de la fe que fue explicando, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, amor fraternal, amor, todo eso son componentes, recursos de la gracia de Dios dentro de la fe. Entonces dice que si esas cosas están, esa es una, pero dice y abundan. Eso habla de algo que está y progresa, de algo que está y crece, de algo que está y fructifica. Eso nos indica a nosotros que lo que nosotros hemos recibido en Cristo, nosotros debemos procurar que crezca en nosotros, que prospere en nosotros. Y dice que si esto hacemos, entonces no estaremos ociosos.
es decir, desocupados en cuanto a la productividad del propósito de Dios por medio de nuestra fe. Esto debería ser. Pero dice que tampoco nos dejará ser infructuosos. Quiere decir que si así hacemos, como dice ahí, entonces seremos creyentes productivos y fructíferos en el propósito de Dios. Ahora, hay otra parte que dice que el que no tiene estas cosas, quiere decir que es posible que muchos cristianos, y le digo yo que así es, se quedan en la introducción de la salvación. Se quedan en la fase inicial de la fe. Recuerde que dice, añadid a vuestra fe. La fe es el punto de partida y es también, pudiera yo decir, el medio a través del cual se hacen todas las transacciones entre Dios y nosotros. Todo lo que Dios ha dispuesto de las riquezas de su gracia, esas transacciones, como si fueran depósitos bancarios, se hacen a través de una cuenta que usted debe tener. La cuenta suya bancaria, para que me entienda mejor, es la fe. Es ahí donde Dios hace todas las transacciones de la gracia, de las riquezas de su gracia. Por esta razón aquí se nos presenta la fe como algo que inicia, pero algo a lo cual hay que añadirle. Y la idea de esta palabra añadir, que se lo voy a desatar más al final, es poderosa. Porque no está diciendo que es usted que tiene el poder de añadir recursos espirituales a algo que no es de origen humano, sino añadir en el sentido de esforzarse, de procurar, añadir en el sentido de ocuparse en la fe. Y entonces, a manera de un fruto, la misma fe que tiene contenida todos estos componentes los irá manifestando a manera de un adorno en nuestro carácter, en nuestra nueva vida. Ahora bien, los primeros versos que leímos, el 3 y el 4, presentan de manera magistral lo que Dios ya hizo. Es imposible que nosotros hagamos lo que estoy diciendo sin Dios haber hecho lo que ya ha hecho. Entonces dice el texto, como todas las cosas. Esto está implicando un paquete completo, todas las cosas. Pero ¿cuáles cosas? Las que pertenecen a la vida. ¿Cuál vida? No es la vida deteriorada, no es la vida desenfocada del propósito de Dios, del diseño de Dios que nosotros vemos. No, no es esa vida. Es la vida en la cual o para la cual Dios nos creó. Es la vida de Dios en nosotros. Todas las cosas que pertenecen a esa vida, que es la que ahora nosotros vamos experimentando y que de entrada la recibimos en el nuevo nacimiento cuando creímos, a usted se le dio una nueva vida. Recuerde, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo aquel que cree de corazón recibe una transformación interna en su alma, en su espíritu, y esto empieza a progresar porque no se queda ahí. Por eso usted inicia con un nuevo nacimiento y como un niño en los asuntos espirituales y de la fe, pero usted tiene que ir progresando. Ahora bien, Dios en la Biblia vive demandando ese crecimiento. Dios vive demandando que usted no se quede estancado. Pero miren qué fiel es Dios, que todo lo que Él demanda que nosotros hagamos o le demos, ya Él lo ha puesto en nosotros. Por eso dice que todas las cosas que pertenecen a la vida ya nos han sido dadas. Pero no solo a la vida, sino también a la piedad. Y esta palabra piedad tiene que ver con devoción a Dios. Tiene que ver con nuestra adoración a Dios. Tiene que ver con nuestro culto personal, pero también este culto congregacional. Habla de tu vida de oración, habla de tu vida de santidad, de tu comunión con el Espíritu de Dios, habla de tu dedicación a la palabra de Dios, habla de tu dedicación al ayuno. Todo eso que abarca lo que es tu vida de consagración es tu piedad, tu vida piadosa. A eso se refiere. Entonces, en cuanto a la vida de Dios y una vida consagrada a Él, ya usted está equipado. Ahora, pudiéramos decir entonces que Cristo es suficiente, ¿cierto? ¿Cómo pudiéramos entonces confirmar eso ante las insuficiencias y necesidades que nosotros presentamos? ¿Cómo es posible que Cristo sea suficiente? Porque ya todo lo que compete a la obra de Cristo nos ha sido dado.
Entonces, ¿cómo yo puedo explicar que en mi realidad presente yo no muestro la totalidad de eso que se dice que ya yo recibí o que ya me dieron? Simple, entender lo que es la obra de Cristo consumada, que en posición con Él ya tenemos, y la obra de Cristo que se va perfeccionando hasta llevarnos a eso que en posición ya tenemos con Él. ¿Me doy a entender? Cristo, al morir en la cruz del Calvario, dice que nos resucitó juntamente con Él. Esa palabra juntamente con Él implica participación. Quiere decir que al Cristo resucitar, Él resucita sin relación con el pecado. Resucita exactamente en la condición en la cual el Padre quiso verlo, desde el diseño, desde el principio, desde la preexistencia. Entonces, si nosotros resucitamos juntamente con Cristo, quiere decir que todo eso se hace en nosotros, pero no lo vemos de inmediato. Entonces, eso tiene que construirse, eso tiene que perfeccionarse, pero usted tiene que vivir desde la posición que ya usted tiene en Cristo. Cuando usted vive la fe desde lo que ya Cristo hizo, en lo cual usted está completo, en lo cual usted está acabado, usted no vive buscando afuera lo que ya tiene por dentro. Usted no ofrenda para que Dios le dé, sino que usted ofrenda porque ya Él le dio. Usted no le adora para que Él le dé presencia o le dé unción o cosas así. Usted adora por lo que ya usted ha recibido. Usted no ayuna para doblarle el pulso a la voluntad de Dios, sino que ayuna para alinearse a esa voluntad. Es distinto cuando el cristiano vive desde una posición, porque cuando vive desde la posición con Cristo, no vive como una iglesia mendiga que pide limosnas al cielo, sino vive como una iglesia hija que forma parte de la familia real del reino de Dios. Amén. Ahora bien, aquí hay algo que responde a por qué muchos cristianos no están viviendo a la altura de lo que ya han recibido en Cristo. Aquí está, dice, verso 3: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo nosotros podemos accesar a eso que ya en Cristo el Padre nos dio? A través del conocimiento de aquel que es el agente que comunica todas esas riquezas, Cristo. Ese conocimiento tiene dos fases. Hay una fase inicial, que es cuando usted conoce a Cristo por medio del anuncio, la noticia del evangelio. Ahí usted lo conoce para perdón de pecados. Ahí usted lo conoce para arrepentimiento y para salvación. Pero hay un conocimiento que raya en la revelación progresiva. Es la revelación de ese que a usted lo salvó, en lo cual usted tiene que ir progresando. Pero usted no progresa igual que en la vida física, en la vida espiritual. Porque en la vida física usted progresa según las leyes del tiempo. Por eso a usted le celebran cumpleaños, porque usted va cumpliendo años. Y un año es un módulo dentro del tiempo: 12 meses, tantas semanas, tantos días, tantas horas, y así sucesivamente. De manera que tu crecimiento se va dictando y marcando en el tiempo. Y según tú pasas tiempo, tu cuerpo va evolucionando, pero es en el orden físico. Lamentablemente para muchos de nosotros, en la nueva vida en Cristo, usted no crece bajo los dictámenes del tiempo, sino que usted crece a medida que conoce a aquel que lo salvó. Siendo así, es muy posible que haya muchos cristianos que tengan años en la vida cristiana y sigan siendo niños. Pero aquel que va conociendo, aquel que se preocupa por conocer al que lo salvó, según la revelación que de él está contenida en las sagradas escrituras y que el Espíritu nos suministra, según nos va guiando en esa verdad, entonces usted crece. Usted crece hasta el varón perfecto. La Biblia habla de una estatura, la Biblia habla de una medida. Ese es el estándar de Cristo en el crecimiento de la nueva vida que todo creyente debe experimentar. Pero luego el verso 4 menciona otro medio. Diga conmigo: promesas. Entonces dice que por medio de las promesas Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Y cuando dice naturaleza divina, obviamente la palabra divina nos está diciendo que no es una naturaleza humana que me proveyó mamá y papá. Está hablando de la naturaleza del Hijo de Dios, que es donde viene el nuevo hombre.
que está dentro de nosotros y que va creciendo a imagen de Cristo. Entonces, para participar de esa naturaleza divina se accesa por medio a las promesas. ¿Cuáles promesas? La que fue anunciada por los profetas, la que fue anunciada por la ley, la que fue anunciada en la figura del sistema levítico, de todo el sistema sacerdotal, ceremonial, los sacrificios. Todo eso comunicaba a una la promesa de la salvación. Esta promesa se le dio a Abraham, y todo el que participa de la promesa de la salvación tiene acceso a la naturaleza divina. ¿Qué otra promesa? La promesa del Espíritu Santo, que se anunció allá atrás que había de venir y que Cristo dijo que los discípulos debían esperar. Esta es otra promesa que nos hace partícipe de la naturaleza divina, ya que el Espíritu Santo participa en el convencimiento de pecado, participa en la regeneración, participa en la santificación y participa en la culminación donde Él entrega al novio, al hijo, la iglesia del Señor. Amén. En ese sentido estamos viendo todo lo que Dios ha hecho. Diga conmigo, wow. Y Dios hizo todo eso por mí, y todo eso para mi beneficio. Ahora Pedro cambia la dirección y ahora va de frente con nosotros. Entonces dice Pedro en el verso 5: vosotros también. Y esto ahora me está implicando a ti, a mí. Quiere decir que ya Dios ha hecho algo y lo ha terminado en Cristo y nos los ha entregado en Cristo. Ahora dice, vosotros también. O sea, hay algo que me corresponde, hay algo que yo debo hacer. Entonces dice, poniendo toda diligencia. Y esta palabra diligencia nos confronta a muchos de nosotros, porque la mayoría somos tardos para ejecutar las reflexiones, lo que en conciencia ya tenemos de que estamos descuidados, estancados, y lo pensamos mucho. Entonces somos lentos, pero aquí dice ser diligente en estos asuntos. Esto anula lo que es la pereza, anula, deja sin participación la negligencia, deja sin participación la ociosidad. Está hablando de gente que está activamente procurando responderle a la obra que en Cristo el Padre ha hecho. Ahora, aquí da una explicación, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Esa palabra por esto mismo indica lo que en el verso 4 y en el verso 3 se ha explicado, y le da un lugar de motivación. Lo que debe motivar tu fe diligente es el conocimiento de lo que ya Dios hizo. Saber que Dios ha invertido algo en ti debería producir en ti una fe diligente, una fe activa. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Mire lo primero que dice. Recuérdese que todos tenemos fe, los que hemos creído en Jesús. Ya todos tenemos el recurso de la fe. Ahora, la fe tiene que ir produciendo otros componentes. Entonces el primer componente que presenta es la virtud. Y esta palabra virtud es excelencia. Se aplica a excelencia moral. De manera que lo primero que nosotros los cristianos que decimos que tenemos fe debemos manifestar es virtud, es excelencia moral. Y la palabra moral encierra todo lo que es el comportamiento del ser humano, todo lo que tiene que ver con tu carácter, los valores que definen tu personalidad, que se expresan a través de la manera en que tú te conduces, la manera en que tú actúas. Entonces, si esto es cierto, esto me está diciendo a mí que a diferencia de lo que muchos han procurado en la iglesia evangélica, de manifestar la fe por medio de asuntos sobrenaturales como milagros, señales, que es parte, no es mentira, pero aquí hay una manera de manifestar la fe y en la lista aparece de primero. Esto me recuerda lo que magistralmente explica el gran capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11. Dice, por la fe mostraron buen testimonio los antiguos. Los antiguos mostraron su fe por el testimonio de una vida consagrada a los mandamientos de Dios, de una vida conforme a los estándares y a la voluntad del Señor.
y así dieron buen testimonio, y este testimonio quedó impreso en la historia. Por eso la fe de ellos hoy sirve de referente, hoy sirve de modelo para nosotros que somos esta generación actual de la gracia de Dios. Entonces lo primero que debemos añadir a la fe es excelencia moral. Por lo primero que debe preocuparse el cristiano es por tener excelencia moral. Y no está diciendo moral, no, excelencia moral. Quiere decir que le está dando un estándar bien alto. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero aquí lo que está diciendo es que la moral más alta la tiene que tener la iglesia. El ejemplo más alto entre todos los grupos de la sociedad lo tiene que tener la iglesia. Por eso es tan escandaloso cuando un cristiano da mal testimonio en cualquier ámbito de la vida humana. Esto me dice a mí que el cristiano tiene que mostrar el mayor ejemplo de su conducta en todos los ámbitos de su vida. Nuestros matrimonios deben ser los matrimonios más ejemplares. Nuestros jóvenes deben ser los jóvenes más ejemplares. Nuestros hombres tienen que ser los hombres más ejemplares. Los negocios de los cristianos tienen que ser los negocios más justos, más transparentes. El vocabulario del cristiano tiene que ser el vocabulario más santo, más ejemplar. La actitud de un cristiano en el trabajo, en la escuela, donde quiera que se mueva, tiene que ser digno de ser imitado. Como dijo Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Yo sé que he tocado una tecla difícil, porque muchos cristianos se congregan, oran. El problema de ellos es el testimonio. El problema de ellos es su comportamiento, sus actitudes. Cómo responden de manera reactiva a los ataques que le llegan. Cómo se igualan al mal que los ataca. Cómo pagan mal por mal. Usted tendrá la historia que usted quiera tener. No hay justificación. Añadí a vuestra fe virtud. Pero aquí la palabra añadir me responsabiliza a mí. Porque no está diciendo y Dios añadirá. No, ya Él lo añadió, recuerda, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, por medio del conocimiento. Entonces usted tiene que ir conociendo a Cristo. Pero aquí dice, en segundo lugar, primero añadir a la fe virtud, y en segundo lugar conocimiento. Entonces todo eso usted lo logra a medida que conoce a Cristo. Pero el conocimiento que aquí dice, esa palabra en griego es sabiduría práctica. Es conocimiento práctico. No es un conocimiento que se queda en el intelecto. Porque aquí habemos gente que sabemos muchos versículos, que sabemos mucha Biblia, somos grandes teólogos, conocemos mucho doctrina entre nosotros. Y yo se lo puedo decir porque yo conozco muchos círculos de los cuales participo, y algunos me dan vergüenza. Los que más tienen conocimiento de la Biblia y de todo eso se burlan de los ignorantes, y usted lo ve claramente burlándose, haciendo burla hasta de asuntos del espíritu. Yo no le digo nada porque como saben tanto, si usted le dice algo empiezan a sacarle la quinta pata al gato, a buscar argumentos y hacerle un exégesis para tratar de justificar sus malas actitudes. No, el conocimiento debe ser práctico. Todo lo que usted recibe en su intelecto tiene que convertirlo en un estilo de vida. Si no, usted es un hipócrita en la palabra de Dios. Se necesita gente que conozca y practique lo que conoce. Por eso la Biblia pregunta en Santiago, ¿quién es sabio entre ustedes? Una pregunta. Y él mismo responde, muestre por su buena conducta moral, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, muéstrame tu fe en tus obras, muéstrame tu fe en tu comportamiento. Pero sigue diciendo, y no tengo tiempo para explicarle uno por uno estos componentes, pero luego del conocimiento, entonces dice que debemos añadir dominio propio. Porque el dominio propio te da la firmeza, la estabilidad, el dominio para que tu fe y tu buen comportamiento y tu excelencia moral no sea solo un día.
que un día eres buen cristiano, pero 5 eres muy mal cristiano. No, ahí implica el dominio propio como un seguro que asegura que eso sea firme. Y no que tú seas perfecto de una vez, pero sino que cuando das un paso en este progreso te quedas ahí. No vives jugando al de atrás para adelante, das un paso para adelante y 3 para atrás. No, que diste un paso en el crecimiento de la nueva vida y el dominio propio asegura que te quedes ahí a esperar el próximo paso. Solo así puedes ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Solamente así. Pero sigue añadiendo al dominio propio paciencia. Y la paciencia habla de resistencia, porque el dominio propio sin el componente de la paciencia pudiera ser derrumbado. La paciencia aquí tiene que ver con resistencia, capacidad de resistir, tiene que ver con perseverar. Fíjese, la fe no es como nosotros a veces la vemos. Hay una serie de componentes que usted tiene que añadir. La fe no es, yo creo en Dios. No, hay componentes. Ahí está la razón por la que muchos de nosotros somos cojos en la fe. Vivimos tambaleando, vivimos cojeando, porque hay componentes de la fe que no hemos descubierto, que no hemos activado. Todos estos componentes tienen que estar manifestados en nosotros. Ahora bien, cuando usted sigue mirando, concluye con amor fraternal, que es el amor los unos a los otros, el amor fraterno de familia que somos en la fe. Habla del amor, ese amor a Dios que debe primar sobre todos estos componentes. Pero entonces declara el verso 8: porque si estas cosas están en vosotros, diga conmigo, ya están. Ya están, porque están en el paquete de la fe. Están en el paquete de lo que el Padre nos dio en Cristo. El punto es que algunos no lo descubren. El punto es que algunos no lo manifiestan. Por eso no es que solo estén, sino que abunden. Entonces yo debo procurar que lo que ya está en Cristo, en mí, ahora abunde. Y la palabra abundar es prosperar, es hacer que algo prospere. Es como que yo le doy a usted 5,000 pesos, pero con esos 5,000 usted empieza a negociar, usted empieza a producir, como la parábola de los talentos, que se le dio una cantidad de dinero, pero ellos hicieron que lo que estaba abundara. ¿Y cómo hicieron que lo que estaba abundara? Lo dice el texto, trabajando, poniéndolo a trabajar. Cuando usted pone a trabajar la fe, por eso dice que cuando usted está ocupado en añadir a la fe estos componentes, dice que usted no está ocioso. Y la idea de ocioso es desocupado. Gente que es cristiana vive su vida, pero en cuanto al propósito de Dios están desocupados. En cuanto al reino de Dios son vagos. En cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a la actividad de la iglesia, no participan. Esos son gente desocupada. Y usted no debe ser ocioso. Y todo ocioso es infructuoso. La salvación tiene que verse con fruto, y uno de los frutos de la salvación es la santidad, otro las buenas obras. Hay muchos frutos, y la Biblia dice, hablando Jesús, que el Padre recibe gloria cuando nosotros damos muchos frutos, y que al ramo que el Señor como agricultor limpia es al que ya tiene, no al que no tiene. De manera que el que ya tiene fruto, Él lo limpia para que lleve más fruto. Porque a Dios le honra ver el fruto de lo que Él sembró en ti. Recuerda que la salvación, la palabra es una semilla. Por eso dice 1 de Pedro 1:23, siendo renacido de simiente, y esa palabra es semilla. Mateo 3, el sembrador salió a sembrar. Y si la salvación es una semilla, usted tiene que entender la figura de una semilla y entender lo que pasa con una semilla. La semilla se siembra en el suelo, y el primer crecimiento de la semilla es interno. Cuando la semilla viene a brotar a la superficie, hace rato que ha crecido internamente, y aunque la gente no estaba viendo ese crecimiento, pero cuando empieza a dar fruto por fuera, es evidenciando la realidad que le está pasando por dentro. Y es lo que ocurre con la salvación. La palabra fue la semilla que Dios sembró en usted. Usted es el suelo. Recuerda, el sembrador salió a sembrar, parte cayó en el camino, otra cayó entre piedras, otros en espino y otras en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? No es aquella que da el fruto de la semilla que se le sembró. Pues si en usted se sembró la palabra, si en usted se sembró la salvación, muestra el fruto.
Tiene que crecer la semilla y la vida contenida en ella. Entonces dice que el que no hace estas cosas es ciego. Y aquí no está hablando de ceguera física, aquí está hablando de ceguera del entendimiento. Porque el que no participa del conocimiento que a todos se nos ha dispuesto, porque esta es la era del conocimiento de la gloria de Dios. Él lo anunció a los antiguos y le dijo: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Usted está en la era de ese conocimiento. El wifi está libre, no hay que poner contraseña. Accese, solamente interésese y accese a ese conocimiento. Pero si usted no entiende, usted será un ciego y corto de vista. Y peor, dice habiendo olvidado. Y esa palabra habiendo olvidado indica desvaloración. Indica personas que recibieron la salvación pero no la valoran. Por eso dice: habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, habiendo olvidado la obra de Cristo en la cruz del Calvario, habiendo olvidado el sacrificio de la muerte y la resurrección, habiendo olvidado que ya le perdonaron los pecados, que ya lo hicieron hijo de Dios, se quedaron estancados en el inicio de la fe. Se les olvidó, fueron negligentes, fueron irresponsables con la gran obra que se hizo en la cruz. No te lo debes permitir. No debes permitir desvalorar algo tan valioso. La Biblia dice que nos rescató no con oro y plata como cosa corruptible, sino con la sangre de un cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en nuestros días por amor a nosotros. Hermano, el sacrificio fue muy grande. No diga que es gratis, porque en verdad no es gratis. Aunque a usted se le regale, eso le costó a alguien. Eso le costó la vida al Hijo de Dios. Su sangre se derramó. Y el mayor amor que usted puede mostrar al que lo salvó es usted crecer en esta nueva vida. No es que le amemos con los labios, es que le amemos con nuestra manera de vivir. Por eso Él dijo: si me aman, guarden mi mandamiento. O sea, tú me amas, demuéstramelo con una vida de obediencia a mi palabra. Entonces dice: pero si ustedes hacen eso, se les va a otorgar una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Obviamente el reino de los cielos está presente y va a estar futuramente. Está presente porque ya hemos creído en el Rey, y todo el que ha creído en el Rey ya tiene el reino. Pero también el reino de Dios tendrá un asentamiento en su plenitud, y el Rey ha de venir a nosotros. En ese sentido dice que a los que cumplen con este procedimiento se les va a dar entrada amplia y generosa. Y esto hay que entenderlo. No es que algunos no van a entrar, sino que entrarán sin los honores que tendrán otros. Algunos entrarán por pura gracia. Lo van a entrar por los camerinos, usando algo figurado. Usted dirá: bueno, pastor, gran cosa, porque como quiera vamos a estar en el mismo lugar. Bueno, parece que es preocupante, porque el apóstol Pablo con mucho terror decía: pues yo no quiero que nadie me robe mi corona. Y la Biblia vive advirtiendo de no perder la corona. Y eso habla del galardón, porque hay que saber lo que es salvación y lo que es galardón. Por la salvación no hay obra que hacer, porque ya la obra de Cristo nos las da. Ahora, para el galardón hay que obrar. Para el galardón hay que ser productivo, hay que ser fructífero. Y parece ser, usando yo la idea de lo que me trae mi imaginación, para darle una ilustración a ustedes, que allá habrá toda una ceremonia. Imagínese usted cuando ve esa entrada gloriosa, usted por ahí y un ángel le agarre por el... ¡Ey! No, tú no vas por ahí, tú vas por allá, mira. Y te sientas en los asientos de atrás. Porque por ahí mira los nombres. No ve los nombres que tienen los asientos. Aquí todo es protocolo. Recuerda que es un reino, se te olvidó. Mira, esa es la silla. Tú no ves cómo dice: ah, sí, Moisés. ¿Y cómo dice ahí? Abraham. ¿Y cómo dice Pablo? Ahí están las sillas de la gente honorable, que no solamente recibió la salvación, sino que trabajó en esta salvación. Porque mire cómo lo dice: recibirán amplia y generosa.
O sea, no es solo entrada, porque entrada recibirá todo el que cree, pero amplia y generosa entrada. Y la palabra generosa indica que alguien dispone su corazón para dar algo. Quiere decir que el corazón de Dios se va a desprender al máximo por aquellos que han sido fieles en esta salvación. Se le va a dar entrada de manera honorable, hermanos. Amén. Ahora bien, la palabra añadir, y aquí termino, con la que Pedro cambia de dirección. Luego de decir lo que ya Dios ha hecho, entonces ahora nos dice lo que nosotros debemos hacer. Y la palabra que pone un punto en la dirección o en la diferencia de dirección es la palabra añadir, porque es lo que nos corresponde a nosotros. Y esa palabra añadir viene de un verbo griego que es epichoreo. Epichorego. Esta palabra epichorego encierra una historia, porque hay muchas de esas palabras que nacieron dentro de algún evento o servían para identificar alguna actividad que se hacía. Entonces esos términos se utilizaban de ahí. Es igual que en nuestro vocabulario, que hay cosas que nosotros pues usamos en nuestras actividades, pero de repente de esa actividad sacamos una frase que la aplicamos a otro contexto. Entonces esta palabra epichorego es un verbo, y este verbo, la historia que tiene es que en el drama griego, dentro de las obras de teatro griego, había toda una expresión de generosidad, pero que detrás tenía un gran costo. Quiere decir que la gente iba, disfrutaba de la obra de teatro, se gozaban, pero para que esa obra de teatro llegara a toda esa gente que le estaba mirando, alguien tenía que pagar un alto precio. Entonces habían tres elementos principales en el pago del precio. El primero, el poeta. El poeta ofrendaba su poesía. Él escribía la poesía que iba a expresarse en la obra de teatro. Primero, el poeta. Segundo, el Estado, el gobierno. El Estado disponía el teatro, que era el lugar donde se iba a expresar en una obra de teatro la poesía que escribió el poeta. Pero había una tercera persona, y ese es usted. Esta tercera persona, el nombre es de donde se deriva este verbo, y es choregos. El chorego era la persona que cubría los gastos. El poeta escribía la poesía y la disponía. El Estado ponía el teatro y el choregos cubría los gastos. Normalmente era una persona adinerada que patrocinaba la obra de teatro que se iba a hacer. Luego se daba la publicidad. Va a haber una obra de teatro en el teatro en Atenas el domingo o el último día de la semana, y ustedes tienen que ir para participar. Y todo esto la gente iba y lo disfrutaba, pero había todo un sacrificio del poeta, del chorego y también del Estado. Ahora Pedro utiliza esta palabra añadir, que tiene que ver con esta historia que les expliqué, para referirse que lo mismo ocurre en la salvación. En este caso, quien escribió con sangre la historia y la poesía es Dios. Ahora, el mundo es el teatro donde esa obra tiene que llevarse a cabo. El mundo es el espacio donde la obra escrita se va a cumplir. El chorego es usted. Usted es aquel que tiene que procurar. Por eso la palabra añadir. Usted quien tiene que procurar que esa obra ya escrita y ya planeada se lleve a cabo, de manera que usted viene siendo el personaje que le da vida a lo que ya se escribió en la poesía. El mundo, hermano, es el teatro donde debe exhibirse lo que ya Dios escribió en la eternidad, y a usted se le ha dado el alto privilegio de usted ser el agente cumplidor de eso que ya se escribió. Yo no sé si usted se atreve a decir conmigo: el mundo tendrá que ver la poesía que Dios escribió acerca de su Hijo, y yo me encargaré de que el mundo la vea bien.
de que el mundo vea esa obra de teatro, de que el mundo se quede como público, se quede comprometido y diga: yo quiero ser parte de esa historia. Usted y yo somos el chorego que procuramos que se ejecute lo que ya se escribió. Amén. Póngase sobre sus pies.